Hola, hola, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Adicción. Estamos muy contentos el día de hoy porque por primera vez en la historia de este formato estamos su servidor Diego Lucano y nuestra compañera y amiga Melissa Rivera. ¿Cómo estás, Melissa? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues bien, nerviosa, pero bien. Aquí contenta de estar también con ustedes. Hoy caí en cuenta que sí, efectivamente soy la única que falta o faltaba, ¿no? De estar aquí de esta manera. Entonces, pues aquí andamos. Qué gusto ¿Cómo que, estás, que Diego? ¿Tú cómo estás? Bien, bien contento, la verdad, bien contento porque ya teníamos un buen tiempo, Carlos y yo, monopolizando el espacio y creo que es una muy bonita idea seguir expandiendo el trabajo, los comentarios, que creo que es lo más importante a final de cuentas, ¿no? Que la gente que se conecta pues pueda tener acceso a nuestra experiencia, ¿no? Que a final de cuentas pues muchos podremos tener ahí licencias o lo que sea, pero pienso que una de las cosas más valiosas es el trabajo, ¿no? Lo que se hace y lo que nosotros hacemos diario. Entonces te agradezco mucho que estés aquí y pues nada, me gustaría compartirles un poco a las personas que están conectadas de qué se va a tratar nuestra conversación el día de hoy. Decidimos ponerle posturas terapéuticas con el afán de que eh, pudiéramos tener un espectro amplio para hablar de las intervenciones en adicciones, que a final de cuentas es de lo que vamos a hablar, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros les compartamos y bueno, conversemos Melissa y yo sobre lo que ha funcionado, lo que nosotros hemos visto que sirve a las personas con adicción, lo que vale la pena entender de las adicciones, ¿no? Todo eso que es parte de nuestra labor y bueno, el interés que nosotros tenemos eh, de compartir con ustedes esta labor. Y pues nada, me gustaría, antes de iniciar, Melissa, ¿qué te parece si saludamos a la gente que se conectó? Está Ed, Abelín, Liz, Jess, Leonardo Casas. Buenas noches, padrino, qué bueno que estás por acá. Juan, Rodolfo, Rocío, Ana, Marta, Edu Chimés, Carlos, que también anda ahí por ahí conectado, José, Lorena, buenas noches a todos y todas, qué bueno que están por acá acompañándonos. También me gustaría, además de saludarles, recordarles que si alguien tiene alguna comentario o duda, estamos también bien abiertos y bien conscientes de que de repente en la conversación surgen dudas y nosotros agarramos monte. Pero bueno, el día de hoy estamos bien listos y dispuestas a atender sus inquietudes si así fuera. Entonces, pues nada, ¿qué te parece, Meli, si empezamos hablando de lo que tú has visto en el terreno de las adicciones, me gustaría un poco que nos dieras contexto también de tu historia, ¿no? Es decir, cómo tú te aproximas a las adicciones y cómo, de qué te vas enterando en el camino, qué aprendizajes vas recorriendo y al final de cuentas decir, bueno, creo que esta postura que yo asumo en mi trabajo, pues es la que considero más pertinente. ¿Qué nos podrías contar sobre eso? Sí, claro, pues saludar a todos, ¿no? Primero que cualquier cosa, muchas gracias por estar aquí. Siempre es muy grato tenerles por este medio, ¿no? Pues creo que varias personas ya conocen un poquito de mi historia, pero sí creo que es importante mencionarlo nuevamente. Yo soy familiar y creo que ese es como mi primer contacto con el tema de las adicciones como tal, ¿no? Yo nunca me imaginé que iba a dedicarme a esto, no estaba en mis planes dedicarme a las adicciones, pero por X o Y lo agradezco, pues aquí ando, ¿no? Igual, mi primer contacto fue como familiar y yo recuerdo mucho que, pues así como a las familias les toca venir de repente a los espacios y compartirnos un poco, a mí también me tocó estar de ese lado, ¿no? Y recuerdo mucho el cómo me fui dando cuenta de ciertas
interacciones o ciertos comportamientos míos, pues impactaban en la vida de mi familiar, ¿no? Por el que estaba ahí en ese momento. Y fue darme cuenta y preguntarme, cuestionarme ciertas cosas, ¿no? Sin embargo, ahí quedó, ¿eh? No creas que fue como profundicé o algo así, ¿no? Lo que muchos hacemos, pues mi familiar estuvo bien, se rehabilitó, etcétera, y pues yo dejé el tema de las adicciones a un lado, ¿no? Pasan los años, concluyo la carrera de psicología, trabajo, empiezo a trabajar en un centro de rehabilitación y ese es mi primer contacto ya de manera, pues, profesional, ¿no? Y lo mismo, yo creo que muchos de los colegas y las colegas llegamos pues, con lo básico, ¿no? Como la terapia individual, sí, la terapia, enfocada en la persona, ¿no? Y que sí, pero conforme iba teniendo este contacto en ese centro, pues me fui dando cuenta que no nada más se trataba del paciente, ¿no? Y yo empecé a sí, a darme cuenta que los pacientes eran muy distintos al paciente que uno estaba o que yo estaba acostumbrada, ¿no? Em, Conozco a Carlos ahí mismo en ese lugar, me empieza a compartir más información, me empieza como a abrir el panorama y yo pues ahí a darme como mi vuelta pues en la literatura y pues compartir mi experiencia, etcétera. Y cada vez me empiezo a enamorar más, me gusta más el trabajo con los pacientes, trabajar directamente con los pacientes. Y me gusta, ¿no? Lo disfrutaba. El empezarme a dar cuenta de las manipulaciones, sí, de los chantajes, de muchas cosas y al mismo tiempo proyectar a mi familiar ahí, ¿no? Darme cuenta ya más a mayor profundidad cómo la familia afectaba al paciente y al mismo tiempo, pues darme cuenta de cómo yo afectaba a mi familiar en su momento, ¿no? Total, pues profundizo y profundizo. El caso es que por X o Y llego a Body, eh, y empieza como otro tipo de trabajo, ¿no? Empieza otro tipo de información, otro tipo de experiencia. Em, yo finalmente decido, después de como 4 años, decido dedicarme a esto y empiezo la maestría en terapia familiar y adicciones, y eso me abre así la visión pero, cañón, ¿no? O sea, increíble. Veo el tema de la adicción desde una perspectiva diferente y todo tiene sentido en mi cabeza, ¿no? Así como es como empiezo a enamorarme a lo mejor de la terapia sistémica, ¿no? Em, entonces, me empiezo a dar cuenta del impacto que tiene la familia en el paciente en la familia, pues, saber cómo el paciente es parte de la familia y toda esa mezcolanza, ¿no? Y en mi cabeza todo tiene sentido, ¿sí? Entonces, porque yo decía, el paciente no se puede arreglar solo, ¿no? O sea, el paciente quiere arreglarse y no se puede arreglar. Esa era mi forma de pensar en aquel momento, ¿no? Como, ¿y qué pasa, no? Entonces, el darme cuenta cómo la familia, las interacciones, la comunicación impacta en el paciente para bien y para mal, para mí fue así mágico, ¿no? Y a partir de ahí yo empecé a profundizar más y mi trabajo empezó a ser desde ahí, ¿no? Desde lo sistémico, ver a la persona no solamente como un ser único, y con una psique, con una forma de pensar, sino también como una persona que es un elemento en un sistema, ¿no? Que forma parte de algo y que ese algo, pues, impacta en él y viceversa, ¿no? Entonces, yo aquí, pues mi trabajo es directamente desde ahí, ¿no? Desde la parte con la familia, desde la interacción del paciente con la familia. Y, pues, no sé, hasta ahí ahorita porque me pongo un poco nerviosa, ¿no? Y me hago bola, pero yo me enamoré de la parte sistémica, yo lo abordo desde ahí. Y les digo, ¿no? Yo entiendo que el paciente es el paciente y el paciente es responsable de sí. Sin embargo, sí y lo vemos aquí, ¿no? Creo que tú te has dado cuenta, Diego, cómo la interacción de la familia, la participación de la familia es bien importante, ¿no? Y se nota cuando la familia no
participa, ¿no? Y se nota cuando la familia no hace el trabajo, lo podemos ver con los pacientes, ¿no? Algo del tema de lo sistémico, ¿no? Desde este abordaje sistémico, pues justo, ¿no? Curiosamente, esta teoría o este tipo de terapia comenzó a partir del trabajo con personas con esquizofrenia, ¿no? Sí, o sea, personas que no, que a lo mejor su historia no era 100% un contacto con la realidad que a lo mejor muchos percibimos y era necesario, pues, que la familia se involucrara para conocer a profundidad un poco más de la historia. Y también se dieron cuenta las personas que estudiaban en ese entonces, pues que el paciente a lo mejor en el hospital estaba muy bien, pero iba un poco de días o empezaba a interactuar con la familia y volvía bien detonado, ¿no? Con la esquizofrenia y los síntomas de esquizofrenia a todo lo que da. Entonces, y se empieza a cuestionar, ¿no? Cómo la familia o cómo el sistema impacta, ¿no? En la mente de la persona, ¿no? En la psique de la persona, ¿no? Entonces, creo que pasa muy similar aquí en el tratamiento de adicciones, ¿no? Pues justo la interacción con la familia. Yo a veces les comento a las familias que, pues a mí yo chulada con los pacientes aquí, ¿no? O sea, aquí tienen su cama, lavan su plato, o sea, todo lo que se podría esperar de una persona funcional e independiente. Y una vez empiezan a tener contacto con ellos, pues empieza a haber movimiento, ¿no? Empieza a haber otro tipo de reacciones, empieza a haber como el regresar a lo mejor al viejo molde o a la vieja estructura, o por lo menos el intento, ¿sí? Porque muchas veces cuando la familia hace su trabajo, pues ya no pasa, ¿no? Ese intento ya no pasa, la respuesta de la familia es diferente y el paciente, pues al mismo tiempo reacciona, ¿no? Se empieza a dar cuenta. Hoy me decía uno de los pacientes que tuvo salida el fin de semana con sus papás y decía que, pues que sus papás le hacían ciertos comentarios y él pensaba, ¿no? O sea, Melissa ya los tiene bien, como dijo, ay, como bien amaestrados, adiestrados, ¿no? Como ya bien entrenados en qué decir, ¿no? Y que no se trata de eso, sino es si la familia hace el trabajo, pues la respuesta empieza a ser diferente, ¿no? Pero dicen por ahí, ¿cuál fue la pregunta, no? Y que bueno, creo que la respondes perfecto, pues esta manera de entender las adicciones, y yo me quedo mucho con este comentario que hiciste, no solo se trata del paciente, y que creo que eso es una perspectiva que ya nos deja en un escenario enteramente distinto, ¿no? Ya nos deja, y que bien lo mencionabas, la persona es responsable de su vida, ¿no? De sus consecuencias, etcétera, pero cuando se trata de entender, ¿no? Como se trata de darle sentido a lo que la persona está viviendo, esta conexión que mencionas es bien importante, ¿no? Y te agradezco mucho este dato histórico que creo que nos ayuda mucho, pues, a darnos cuenta qué onda con la esquizofrenia como algo que parece bien fuera de lo normal, ¿no? Y que cuando uno quiere entender padecimientos de ese tipo, tendemos justo a individualizar, ¿no? Es decir, pues es el problema de esa persona fuera de la norma y nosotros acá estamos bien agarrados de las manos en lo normal, en lo que se supone que es bueno y Ujú, perfecto. Y que ujú. creo que el fenómeno de la codependencia pues nos demuestra justo lo contrario, ¿no? Es como esta interdependencia donde justo esto que señalabas, ¿no? Que la persona regresa a este sitio, ¿no? Con estas reglas, ¿no? Con esta estructuración y pues se repite una y otra vez la misma historia. Claro, Y y que justo esto que mencionas, porque a veces la familia agarra, no sé, ciertos comentarios o cierta perspectiva que nosotros, o enfoque, ¿no? Que nosotros tenemos respecto a la interacción de la familia. Y viene esta pregunta de entonces, ¿somos el problema nosotros? Y pues no, la realidad es que pues la otra parte de la familia, porque incluso el paciente, la persona con adicción también es parte de la familia, ¿no? Pero la familia como tal no es la responsable. Se habla mucho de la dinámica, ¿no? De la interacción, que ahí es donde está la problemática y eso es lo que se tiene que cambiar, porque como tal no puedes cambiar a las personas de la familia, pues no es como que, este Diego no me gusta, quiero otro, ¿no? Lo voy a cambiar para que esto funcione. No se trata de cambiar a la persona, sino
como buscar y revisar cómo está la forma en la que nos comunicamos, cómo son las interacciones, cómo están las jerarquías, la estructura, lo que siempre, ¿no? Yo creo que las familias han de estar hartos con la palabra límites, sí, cómo están los límites, cómo están las reglas, ¿no? A veces llegan aquí familias o pacientes, ¿no? Que de repente tienen toda la autoridad en la casa y son los que mandan y dicen y se hace lo que ellos digan, ¿no? Y obviamente para llegar ahí, pues hubo una interacción en donde los padres pierden autoridad, ¿sí? O a lo mejor en donde la pareja empieza en la sumisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque justo en la interacción es donde está parte del problema, ¿no? Para complementar esto que mencionabas. Pues bueno, a mí me gustaría compartirte un poco de cómo yo llego a este mundo y cómo es que yo empiezo a entender el tema de las adicciones. Y justo es desde una postura muy similar a la que tú mencionas y en la que tienes tanta experiencia, y es la perspectiva sociocultural, ¿no? De la misma manera en la que no podemos aislar al paciente de su sistema familiar, pues no desde lo que yo venía trabajando, no podemos separar al individuo desde su contexto cultural, histórico, ¿no? Temporal. Y yo, la verdad, yo tenía gente adicta a mi alrededor durísimo, ¿no? Familiares que vivían con alcoholismo, y era algo que está normalizado en la sociedad y normalizado en mi vida, pues como parte de la vida de un hombre va a ser emborracharse y tener episodios de violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo justo empecé a reconocer, o bueno, a ignorar más bien toda la adicción como padecimiento social, hasta que empiezo a estudiar las anomalías, ¿no? Lo que no es normal en la sociedad, Sí. y me encuentro con las personas con adicción como unas grandes este, invisibilizadas del mundo, pues, ¿no? O sea, y que creo que la categoría adicto, el estigma de lo adicto, es una cosa de expulsión directa de la norma, ¿no? Y a mí me pareció fascinante entender cómo eso funcionaba y cómo yo lo vivía, a final de cuentas, como de, pues no importa, es el tío borracho, pues no hay que hacerle caso, no hay que considerarlo, ¿no? Entonces, para mí las formas en las que yo venía entendiendo, yo estudié mucho tiempo género, y lo que es un principio muy similar al que tú comentabas. No se puede entender el género en términos de hombres y mujeres, es un tema relacional, ¿no? Para entender el género tenemos que entender la interacción, ¿no? Y que creo que era lo que tú señalabas ahorita en el tema de las familias, pues, ¿no? Para entender la dinámica tenemos que entenderla así, como una totalidad que implica algunos factores, ¿no? Entonces eso a mí me costó mucho trabajo entenderlo, porque con peras y manzanas es como, pues entonces, ¿qué? Entonces yo, ¿cuál es mi lugar? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como hombre, o qué le toca a las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando recibo la invitación de colaborar con ustedes, híjole, yo tenía claras muchos conceptos, pero creo que en el escenario práctico, pues la cosa es, o sea, entre más tiempo yo vivía en las adicciones, decía, menos entiendo. Sí. No, era una cosa que hasta ahora, pues, me sigue dejando muy cansado, porque digo, bueno, tengo todas estas herramientas para medio nombrar el fenómeno, ¿no? Pero a final de cuentas, la realidad siempre va a superarlo, ¿no? Siempre va a superar cualquier modelo que pretenda explicar todo. Y que creo que una postura que creo que compartimos y que me gustaría también compartir con la gente es que como en muchas otras situaciones de complejidad, las adicciones se deben tratar caso a caso. No, o sea, si bien hay similitudes, si bien hay como normas ahí generales, habrá que entender la singularidad de la dinámica, ¿no? La singularidad de esa familia, de esa persona, de esa personalidad incluso, que pues se habla muchísimo, por ejemplo, de este tema de por qué este hijo es adicto y por qué este otro hijo no es adicto, Claro, y que creo que ahí es donde está el gran tema de la singularidad, ¿no? Como claro. decir, cada persona es diferente, ¿no? Entonces,
para mí la salud mental es política también, ¿no? Y también es un tema de reconocer que a mí me parece muy lamentable la forma en la que se atiende las adicciones en un país como el nuestro. Es una cosa así tristísima, ¿no? De vamos a refundirlo en un lugar donde nadie, donde no moleste a nadie, pues, ¿no? Y como este tema, y que a mí me preocupa constantemente esos abordajes, ¿no? Que ya sea el abordaje casi carcelario o el abordaje de, que lo hemos platicado Carlos y yo, sobre el fenómeno del taller mecánico, pues, donde arréglenme aquí mi coche averiado y me entréguenmelo cuando todo esté bien y no me pidan, no me pregunten nada a mí, o sea, no me digan a mí como que yo tengo algo que ver con el coche, ¿no? Y que creo que es esta atomización, pues esta separar y adjudicarle responsabilidades y culpas, etcétera, etcétera. En ese sentido, me gustaría mucho que nos contaras tu experiencia al meterte o al tratar de aplicar estos conocimientos de lo sistémico en la vida cotidiana de una persona con adicción, en la vida cotidiana del mundo de los tratamientos. ¿Cómo te fue a ti? O sea, después de experimentar, por ejemplo, en carne propia esto de tu familiar, después de haberlo estudiado, una vez que te metes de lleno, una vez que tomas esta decisión que nos compartes, ¿cómo fue la experiencia clínica para ti? Bien complejo, bien complicado, pero bien, pues no sé, maravilloso, ¿no? Fíjate que algo que tiene este abordaje desde lo sistémico, pues es algo que a mí me gusta, ¿no? Que finalmente como terapeuta o te involucra también, ¿no? Te inmersa en esta dinámica o en este sistema, vaya, ¿no? Y al final, y creo que te ha pasado también, pues como al estar aquí, sí, al interactuar con el paciente, con la persona, pues tú también te vuelves parte de ese sistema y tienes alguna reacción, ¿no? Por parte de él. Pues no es que no es una alienación como tal, pero sí hay como una, ay, se me fue la palabra. Ay, se me fue la palabra. Tienes un impacto, ¿no? En la persona. Entonces, sin embargo, pues también nos hemos topado y yo me he topado con sistemas familiares muy cerrados, sí, como muy de justo con esta idea de, pues yo no tengo el problema, ¿no? O sea, él tiene el problema o ella tiene el problema, arréglenlo a él o a ella, ¿no? Y pues cuando se les da la indicación o se les da la sugerencia a las familias de que empiecen a tratarse ellos tanto de manera individual como en conjunto, pues es donde viene el titubeo, en donde dicen, pues no, o sea, yo por qué voy a tener que hacer algo si yo todo bien, ¿no? A mí me criaron bien, sin darse cuenta y se los comento a las familias cuando vienen, ¿no? Que el que estén aquí, pues es parte de que tú mismo estás teniendo una situación conflicto, pues porque justo estás bien involucrado en este sistema, en esta dinámica, ¿no? O en esta familia. Cuando hablo de sistema, pues es justo que hay varias personas, ¿sí? Que están ahí interactuando y que están buscando tener como un equilibrio para vivir en la vida, ¿no? Y que el sistema también lo vemos aquí. Aquí también somos un montón de personas interactuando y buscando un bienestar, ¿no? Entonces, pues ha sido como muy, y es que no encuentro otra palabra, pero sí es como muy maravilloso, pero al mismo tiempo, pues ha sido de darme de topes, ¿no? También, y creo que pasa mucho aquí en la casa, ¿no? Como lo ha comentado Carlos y lo hemos platicado en muchas ocasiones, como muchas veces nosotros haciendo la labor para que el paciente se recupere, nosotros a lo mejor los más... con más ganas de que esto funcione, ¿sí? Y muchas veces la familia con esta postura de no hay una pastilla que lo pueda arreglar, ¿no? No hay algo que lo pueda arreglar sin esta intención de voltearse a ver, ¿no? ¿Sí? Que bueno, al final, cuando las familias o la persona se empieza a ver, pues se empieza a dar cuenta también del impacto que las generaciones de atrás han tenido, ¿no? Mencionabas hace ratito algo sobre esto del tío borracho, ¿no? Como en el que siempre, todos tenemos un tío borracho y lo normalizamos, por lo menos en México lo normalizamos tanto
Y cuando nos enfrentamos a esto y nos damos cuenta y conocemos que esto es multifactorial y que la genética y que la crianza, y nos empezamos a dar cuenta, hilamos todo y eso de, órale, ¿sí? No es nada más que él tenga el problema, ¿no? Sino esto es de todos y que todos hagamos algo, no necesariamente es para que el paciente, que al final ese es el objetivo principal, no que el paciente se recupere, pero en este camino pues nos damos cuenta pues que nos vamos recuperando de manera individual, ¿no? De manera individual y al mismo tiempo en esta dinámica. Entonces, ha sido muy, pues interesante, sí, muy, yo he aprendido muchas cosas, ¿no? He aprendido mucho a cómo relacionarme con la gente, ¿no? Si hay personas con las que puedes hablar, no sé, a lo mejor más confrontativa, otras personas que desde sus propias heridas necesitan este apapacho, ¿no? Este acompañamiento más cercano, más de hombro a hombro, dicen, ¿no? Y hay otras personas que sí es del golpecito en la mesa y date cuenta, ¿no? Entonces sí ha sido ahí como interesante, complejo, pero sí hemos visto los resultados cuando toda la familia hace su parte, ¿no? Cuando toda la familia y todos los que estamos aquí también hacemos nuestra parte. Y bueno, también es como una espada de dos filos, ¿no? De repente. Algo que yo he visto mucho con las personas que tienen adicción es que justo la manipulación y el chantaje emocional son como las herramientas o las armas que tienen al alcance, ¿no? Entonces, muchas veces, y lo hemos dicho aquí, ¿no? Como cierta información o ciertas herramientas que tiene que ver con estas interacciones familiares, pues las utilizan también como armas, ¿no? Y eso es bien peligroso también. Cuando las familias no están trabajando, cuando las familias no se involucran, no aprenden, no se interesan por saber ante qué están enfrentándose. Muchas veces los pacientes utilizan las herramientas como armas, y no crean que nada más el paciente interno, sino también el paciente que se va a su casita, sí, o sea, la familia también utiliza estas herramientas como armas, ¿no? Entonces, cuando todos hacemos nuestra parte, creo que esto resulta o tiene mayor probabilidad de que funcione, ¿no? Yo le digo a las familias y le digo a los pacientes, pues que este programa está hecho para que funcione. Así como el gimnasio está hecho para que tú salgas bien fortachón o bien tonificado, les digo, pero si vas al gimnasio y te sientas en la sala de espera, no va a haber resultados, ¿no? Y lo mismo sucede aquí en la casa. O sea, el programa está hecho para que funcione, pero si no hacen su parte, pues esto no va a funcionar, si no va a haber el resultado que se espera. Y la realidad es que es mucho más productivo cuando cada quien agarra como su costalito, ¿no? Pero obviamente en ese agarrar el costalito, pues es voltear a ver también lo que yo viví, ¿no? Lo que yo viví como hija, lo que yo viví como hermana, lo que yo viví como esposa, como esposo, como, no sé, y como mamá también, ¿no? Y es cuestionar mis expectativas, es cuestionar mis ideales y muchas veces voltear a ver la realidad como al adicto o al paciente interno, pues voltear a ver esta realidad y dicen, ay, no, pues mejor me drogo, ¿no? Y la familia lo que dice es, pues, ¿qué necesita mi hijo, no? ¿Qué le llevo a mi hijo, no? ¿Qué le llevo a mi familiar? En lugar de enfocarse en uno mismo. Este ejemplo yo lo he puesto muchas veces y lo comparto muchas veces, ¿no? Que a veces me sucede que de repente de la nada, sí, o sea, no sé, a las 10 de la noche, 11 de la noche, un mensaje de una familia, ¿no? ¿Cómo está mi hijo, no? Y yo digo, yo a veces digo, ya son las 11 de la noche, no voy a contestar. Pero al día siguiente que contesto, hay mensajes borrados, ¿no? Sí, y de repente es como, pues, ¿cómo estás? No, pues es que anoche estaba bien triste, bien no sé qué, y traen sus propias emociones, traen sus propios situaciones que a lo mejor están enfrentando en el trabajo, con la pareja o lo que sea, y justo es que me quiero drogar ahorita, ¿no? Y la forma en la que me drogo es, ¿cómo está mi hijo? ¿Sí? Las familias que luego hacen trabajo, pues hacen esta reflexión en las siguientes 8 horas y en la mañana pues ya borran el mensaje y dicen, no, pues sí, yo andaba de esta forma, ¿no? Entonces, pues ahora sí que no es momento de invitación, pero la invitación es a que cada uno reflexione y cada uno analice qué es lo que andamos cargando, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, pues eso, creo que para mí
hacer este trabajo de esta manera, pues ha sido muy confrontativo también para mí, porque obviamente pues soy persona, obviamente soy familiar y también hay cosas que a mí me atraviesan y que digo, ¿qué necesito yo trabajar, no? ¿Qué necesito estar resolviendo yo en lo individual, si con mi familiar, si con mi familia en general, reconocer mi sistema para también poder venir y apoyar de una manera pues objetiva, sí, de una manera que les pueda funcionar a la familia y no, tampoco no engancharme, ¿no? Porque si no trabajo yo, es lo mismo, ¿no? Si yo no trabajo mi sistema, pues voy a venir a engancharme con el sistema de los demás, ¿no? Y pues aquí vamos a estar todos internados. Entonces, pues creo que es bien importante el trabajo personal, el trabajo como familia, reconocernos, ¿no? Fíjate que ¿cuándo fue? Creo que la reunión pasada con las familias yo les contaba, sí, que mi terapeuta, que también es terapeuta familiar, ella me decía, eh, pues que ella percibía que nosotros veíamos al body como una persona, ¿no? ¿Sí? A la clínica como una persona. Y dice que tanto como es importante que recuerdes, me dice que si una persona se lleva todo, o sea, toda la atención, todo, pues estás perdiendo a ti. Debe de ser equilibrado toda esta situación, ¿no? Entonces, les platicaba, pues que muchas veces así estamos con el hijo, ¿no? Toda la atención al hijo, resolver al hijo, que se sienta bien el hijo, y yo lo veía conmigo, ¿no? Que el body esté bien, que los pacientes del body, que la clínica, y yo toda exhausta, ¿no? ¿Y en qué momento voy a atender? Y lo mismo va para las familias, ¿no? ¿En qué momento voy a atender yo mi necesidad? ¿Sí? Las familias llegan aquí también, pues bien coadictas, les dicen, ¿no? O sea, que no duermen, que no comen, con depresión, con ansiedad, con un montón de malestares que no atienden por estar en la atención al paciente. Entonces, pues al final, si tu atención está en que el paciente mejore, pues si haces lo que verdaderamente puedes hacer, seguramente esto va a mejorar, ¿no? Ahora también, ya me estoy aventando una conferencia yo sola, ¿no? Pero entendiendo también que el paciente es solamente un síntoma de la enfermedad que se está manejando en la dinámica familiar, ¿no? Entonces, pues eso, creo que el estar aquí, no solamente como familiar, sino también como en la parte de terapeuta, sí, pues ha sido confrontativo también, pues de muchas formas ha sido muy confrontativo, pero al mismo tiempo, pues me enriquece y me llena y me motiva en seguir aquí, ¿no? Sobre todo cuando las familias hacen su parte, pues esto es maravilloso, ¿no? Y pues eso, ¿no? Igual, no sé, igual platícanos tú también, digo, cómo ha sido para ti todo esto. Fíjate que hay un comentario que una persona hizo, déjame lo busco. Ujú, José nos dice, normalizamos que si en una fiesta no hay alcohol, no es fiesta. Y yo dije, ahí está mi postura, ahí es lo que yo hago, de eso se trata mi trabajo, ¿no? Como la forma en la que yo vengo trabajando tiene que ver con justo cómo articulamos una fiesta, ¿no? ¿De qué se trata hacer fiestas? ¿De qué se trata la diversión socialmente? ¿No? Y creo que este componente que bien mencionabas del paciente como síntoma, ¿no? De la persona con adicción como el indicador de que algo está mal, pienso que algo está seriamente mal con la sociedad en la que vivimos, ¿no? sí, Entonces, creo que algo que yo aprendí en mi formación decían, si le quieres enseñar matemáticas a Pedro, lo primero que tienes que hacer es conocer a Pedro, ¿no? Y es algo que para mí ha sido muy valioso, ¿no? claro, Como entender de nuevo en su singularidad a la persona y ver cómo están articuladas sus creencias, pues, ¿no? Cómo está articulada su forma de vivir, ¿no? Y gran parte de las personas con las que me encontré era justo eso, ¿no? Alguna combinación, algún cortocircuito que tenía que ver con su sociedad, que tenía que ver con su contexto directo, con su familia incluso extendida y como ciertas formas de hacer las cosas, ciertas formas de pensar las cosas, claro. ¿no? Entonces, una yo decía, el programa de los 12 pasos, y lo conversaba esto con Carlos, el programa de los 12 pasos es una maravilla, es una cosa genial, preciosa, y creo que
que no es para todos por varios motivos. Y uno de esos motivos es que no todas las personas tienen la posibilidad de recibir un programa como ese si su contexto no se los permite, ¿no? Y que creo que o sea, le estás pidiendo a una persona que ha sido abandonada familiar, socialmente, que ha sido victimizada varias veces, y le pides a esta persona que confíe, es una cosa muy difícil. Le pides a esta persona que haga una alianza terapéutica y que en su contexto significa contarle sus secretos a un extraño, ¿no? Ujú. Y que eso también para mí fue bien importante, decir, bueno, ¿cuáles van a ser los límites de mi trabajo? ¿Cómo me voy a involucrar yo con esta persona si estas son las condiciones en las que nos estamos presentando, ¿no? Entonces, la adicción, pues sabemos, tiene varios capas de expresión, y una de ellas pues puede ser la dependencia física o los efectos cognitivos de las drogas, ¿no? Hemos trabajado con gente en psicosis, con delirios, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es una primer gran barrera por ejemplo, que el programa de los 12 pasos entre en acción, ¿no? No se puede, pues, ¿no? Entonces, creo que mi experiencia fue de encontrar estas incongruencias gigantescas en la teoría y la práctica, y entender que si algo iba a suceder, había que crear un canal de comunicación entre esos principios y la vida concreta de la persona, ¿no? Entonces, mi experiencia ha sido así, como entender, por ejemplo, la recaída como una persona que regresa efectivamente a un sistema familiar que minimiza la enfermedad, que Ujú. no tiene conocimiento pleno, pero también las fiestas decembrinas, que en lugares como México son de sí o sí vamos a consumir, ¿no? Y el que no lo haga va a ser el problema, no el que todos lo hagan. Si todos nos batimos, si todos nos amanecemos, no, nadie levanta ninguna alarma, ¿no? Si la persona se quiere ir a dormir temprano en Año Nuevo, ¿qué le pasa, no? Entonces, mi experiencia ha estado llena de ese tipo de incongruencias, ha estado llena de esas paradojas, ¿no? De decir, pues lo que más necesita esta persona es confianza en su vida, pero que no lo haya tenido, pues lo va a imposibilitar. Y es un trabajo que creo que también es otra postura que nosotros tenemos en casa. Es un trabajo, lo mencionábamos la sesión pasada, la charla pasada, que se cuece a fuego lento, ¿no? Sí. Sí, que es algo, híjole, que cada ingrediente que vamos a ir metiendo ahí en ese guiso se va a ir cociendo a fuego lento, ¿no? Y se va a ir componiendo desde lo más básico, desde lo más fundamental, como es dejar de consumir, ¿no? Desintoxicar el cuerpo, desintoxicar la mente, y a partir de esas condiciones ver qué es lo que sigue, ¿no? Pero bueno, aquí hemos hablado hasta el cansancio, y lo hablábamos hace un par de semanas, cómo esa desintoxicación de repente impacienta mucho a la gente, ¿no? Impacienta mucho a las personas residentes, impacienta mucho a sus familias, ¿no? Y de repente, lo mencionábamos la vez pasada, nosotros somos el enemigo, somos el negocio, somos ese grupo de personas desalmadas, que nos estamos ahí beneficiando del dolor ajeno, y pues es una situación bien injusta, es bien injusta, y bien lo mencionabas ahorita, ¿no? De repente parece que somos nosotros los más interesados en la recuperación de la persona, pero bueno, parte de entender y trabajar en el padecimiento es justo eso, Claro. es que va a implicar estas contradicciones. A mí personalmente me costó trabajo entenderlo, ¿no? Para mí, de los lugares en los que yo había estado trabajando, y de mis formaciones y de mis intervenciones, era un tema de casi pedagógico, ¿no? Una persona que tiene que desaprender algunas ideas, aprender algunas otras, y se acabó, ¿no? Y no, pues resultó que hay gentes que se saben de memoria, ¿no? Que me dan 3 vueltas a mí sobre lo que conocen sobre el programa, sobre las adicciones, y pues no era un tema de conocimiento, Sí, no era un claro. tema de ignorancia, ¿no? Y que bueno, insisto, habrá que ir caso por caso. En algunos de ellos, pues claro, la persona pierde el conocimiento cada fin de semana, pero pues ella dice que es joven, ¿no? Y que no hay ningún tema, y que claro, que hay que poner en la mesa o nombrar lo que está ocurriendo. Pero bueno, a lo que voy es más complejo que nombrar, no es Sí, más, claro.
tiene otras capas, ¿no? Y eso fue lo que yo fui descubriendo poco a poco, ¿no? Y que justo hablando de intervenciones o de retroalimentaciones, yo aprendí que la intervención que sirve, irónicamente, pues es la que funciona. Y a lo que me refiero es, habrá que ver qué es lo que esta persona concreta necesita en ese momento concreto y habrá que actuar desde ahí, ¿no? Entonces, para discernir eso, pues bueno, se requiere del famoso colmillito que ustedes en casa tienen bien afilado y que yo cuando me incorporo, pues aprendo de ustedes, me nutro de su conocimiento y experiencia y ya tengo el mío, ¿no? Decíamos el colmillito de leche, ¿no? Donde no es una cosa lógica enteramente, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante entenderlo, porque desde una perspectiva clínica pareciera que no hay mucho misterio, ¿no? Pareciera que si Ujú, nosotros vamos a los manuales, no hay mucho misterio ahí. Esta persona tiene un problema, un trastorno por dependencia y se acabó. ujú, Y pareciera que mientras se interrumpa el consumo, pues ya no hay trastorno por consumo y ya no hay nada que voltear a ver, ¿no? Y creo que lo que nosotros hacemos, y que creo que lo hacemos por necesidad, ¿no? O sea, decir, no puedes, lo platicaba yo con Carlos el otro día, si la única herramienta que tenemos es un martillo, todos los problemas van a parecer clavos, ¿no? Y que creo que ese es un tema también bien relevante en el tratamiento de las adicciones. Es un padecimiento complejísimo que requiere de la mayor cantidad posible de herramientas, ¿no? Entonces, creo que de repente podría malinterpretarse que el caso por caso significa que pues no hay herramientas concretas. Por supuesto que hay herramientas concretas, pero insuficientes, pensaría yo. Yo sí pensaría que por ejemplo, el tratamiento farmacológico por sí solo no va a resolver nada y que este tema de lo que mencionabas de la pastillita que lo soluciona todo, eso ujú. no va a ocurrir. Sí, claro. Eso no va a ocurrir, ¿no? Entonces, creo que se pueden mitigar síntomas físicos, ¿no? Se pueden atender ahí algunos malestares. Los residentes en casa ya tienen perfectamente identificado el fármaco de preferencia. ¿Me pueden dar una hidroxicina, por favor? ¿No? Ya saben, oye, ¿me podrán dar una quetiapina? Porque me siento ansioso, me siento ansiosa, y que creo que es eso, pues como que denota los límites del tratamiento farmacológico a todas luces. ¿Que es necesario? Totalmente, ¿no? Ujú. Pero sí pienso que necesitamos posturas mucho más integrales, mucho más reconocedoras de la complejidad y humildes también, ¿no? Pienso como reconocer que los tratamientos tienen sus propios límites y que lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es una cosa que no todo mundo puede hacer, ¿no? Como esto de integrarte a una comunidad. Hay personas que ya por el desarrollo de la adicción, ya la socialización no es algo posible, ¿no? Por el uso crónico de sustancias, la cognición no es algo, cognición, digamos, coherente, no es algo posible, ¿no? Entonces, pienso que vale mucho la pena pienso que la mejor apuesta que podemos hacer en una intervención es reconocer que son necesarias muchísimas herramientas y que incluso teniendo todas esas herramientas vamos a batallar, ¿no? Claro. Y que no va a haber una garantía de éxito, incluso teniendo todo el conocimiento que tenemos. Totalmente. Sí, cuántas veces lo hemos visto justo en manuales, en libros, cuántas veces nos hemos sentado todo el equipo, sí, a resolver el problema que estamos viendo y llega el paciente y nos sorprende, ¿no? Tanto para bien como para mal de repente. Entonces, yo lo platico mucho con las familias, ¿no? O sea, nosotros nos enfrentamos a este tipo de situaciones con la persona interna, pero pues no está tampoco el factor que es mi hijo o mi esposo o mi esposa, ¿no? O mi hija. Pero con las familias sí está ese factor. Es mi hijo, lo amo, lo tuve en el vientre, es parte de mí. Sí, ¿y cómo le hacemos ahí? Y ahí es donde la familia también necesita, insisto, ¿no? Vivir su proceso para poder atender bien esta situación. Eh, Porque justo cada caso es diferente, al mismo tiempo tienen la misma enfermedad y tienen los mismos rasgos y está bien paradójico, ¿no? Algo que también me gustaría como traer aquí a la mesa es que nosotros buscamos que las familias puedan llegar a ser una red de apoyo, pero la realidad es que no siempre las familias logran serlo, ¿no? Fíjate que pues nosotros estamos aquí en San Miguel, pero estuvimos algunos años en Ensenada y algo que sucedía en Ensenada
que alcanzo a ver es que en Ensenada, pues, las familias no se involucraban tanto, ¿sí? Era porque era más a la distancia, pues, el paciente iba a un medio camino, sí, tenían sus interacciones con llamadas, videollamadas o cuando tenían su celular los pacientes, sí cumplían su proceso maravilloso, los pacientes egresaron, todo maravilloso. Algunos se quedaban en Ensenada y lograban como el éxito, ¿no? Algunos regresaban a su ciudad, sí, a su estado, sí, lejos a lo mejor de la familia, pero pasaba el tiempo y regresaban a este núcleo y se perdía así todo, ¿no? Entonces, algo que afortunadamente podemos nosotros abordar ahorita, pues es eso, ¿no? Como tener una comunicación más cercana con las familias. Y de repente nos vemos en el problema de, híjoles, no sé si lo mejor es que la familia interactúe ahorita con el paciente, ¿no? Porque hay un impacto directo. Sin embargo, esas interacciones a nosotros pues nos dan un montón de información, un montón de material. Es otra pieza que también abordamos, ¿no? Y esto se hace más completo. Y bueno, ay, se me fue. Pues justo, ¿no? Como el revisar y tener en cuenta que cada proceso es diferente, cada caso es diferente, pero tienen es la misma enfermedad, ¿no? Y que como familia, como persona que interactuamos, pues también muchas veces compartimos la misma enfermedad, aunque no haya un consumo de sustancias. A veces las familias llegan, yo me enfoco en las familias porque es con lo que más ahí trabajo, ¿no? Pero las familias llegan como, ¿cómo podemos ayudarle al paciente a que se recupere, ¿no? Sí, y pues es cómo le podemos ayudar, o sea, ¿qué le traemos? ¿Qué hacemos para que él esté bien? Sí, ¿cómo le hacemos para que él se cure y que todos podamos estar bien? Y pues no, la pregunta es, pues, ¿cómo le hago para estar bien yo, no? Sí, algo que les pongo a las familias y que creo que es importante tener en cuenta es que tenemos que estar listos para que el paciente se recupere, pero también para que no se recupere, ¿sí? Para que deje de consumir y también para que no deje, para que siga en su consumo. Y muchas veces estamos ya tan acostumbrados a que el familiar o el paciente esté consumiendo clínica, que no nos preparamos para que el paciente sí quiera una recuperación, sí quiera hacer algo diferente. Y entonces empezamos con estas interacciones que no trabajamos, sí, con de, mijo, si tú estás bien, yo estoy bien. Híjoles, yo le digo a la familia, es una carga impresionante. Y la idea es así, yo estoy bien y si tú estás bien, pues vamos a estar bien los dos juntos, qué padre, ¿no? Pero esta carga de si tú estás bien, yo estoy bien, ¿cómo le hacemos, no? Sí, o todos estamos bien, solamente faltas tú que estés bien y es como, no es cierto, ¿por qué nos creemos esa idea o esa fantasía? ¿Sí? Entonces, damos estos dobles mensajes, generamos este doble vínculo, ¿no? De sí, quiero que seas independiente, pero si te vas me voy a sentir muy mal, ¿no? Voy a tener miedo. Y pues, esta información que si como familia o como miembros de la familia pudiéramos trabajar o nos decidiéramos a trabajar, la cosa sería diferente, ¿no? Insisto, la probabilidad de un resultado favorable sería pues mucho más alto, ¿no? Entonces, porque créanme que si nosotros tuviéramos el poder de resolver, ¿sí? Las cosas, pues no sé, todos estaríamos muy contentos y seríamos la mejor clínica del mundo, pero pues no se trata nada más de nosotros, ¿no? O sea, en teoría, en palabras, en intención, en sueños, en ganas, claro que lo podemos hacer y como familia también lo hacen, ¿no? Como sistema, el gobierno con sus ideas o todo, o sea, pero es más complejo que eso, ¿no? Necesitamos aprender yo lo platico con algunas familias, ¿no? Sobre el tema de la adicción, de qué se trata la adicción y no nada más la adicción en general, sino pues la enfermedad de tu familiar, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos sentamos a platicar sobre cómo estás, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? ¿Cuántas veces le decimos cuál era el motivo por el que consumías, ¿no? Nos centramos mucho en el problema, en tú estás mal, tú dejaste la escuela, tú me quitas el dinero, tú no llegas, tú te drogas, si nos centramos ahí y cuando cambiamos o quitamos el enfoque en el problema, pues nos vamos a la culpa, ¿no? Pues yo que hice mal, y ahí estamos, ¿no? En esas dos extremos, ¿no? Y pues la intención es eso, cada quien asumir su responsabilidad, si cuál fue mi participación, cómo te puedo acompañar,
cuidándome a mí, ¿no? Sí, entonces, pues es el tema de la adicción, el tema de la enfermedad, pues es más complejo que un manual, ¿no? Sí, es más complejo que una política, es más complejo que eso. Finalmente, pues somos seres humanos, cada persona, pues es diferente, ¿sí? Y al mismo tiempo, pues nos impacta lo social, ¿no? Nos impacta el sistema en el que estamos, desde mi mamá, mi papá, hasta el vecino, ¿no? El carnicero, de la tiendita, todo nos impacta, ¿sí? Y eso, ¿no? Las familias muchas veces es que si no se hubiera juntado con esos amigotes que yo ni se los presenté, de dónde los sacó, pues es revisar por qué es tu hijo encontró, ¿sí? Pertenencia en ese lugar, ¿no? Sí, es más profundo. Y creo que esto último que mencionas me parece bien interesante, que la urgencia, ¿no? La urgencia por entender, la urgencia por resolver, la urgencia por... Y que creo que es no sé si lo llamaría duelo, pues, pero un proceso ahí importante de aceptar que esto, pues, no fue de la noche a la mañana y que no se va a quitar si los amigos salen de la vida de esta persona, ¿no? Y que Claro, bueno, para seguir en la misma línea de ideas que nos compartías, Laura nos hace una pregunta, pues muy, que creo que estaba respondiendo ahorita, que es la de si la persona adicta no quiere dejar de drogarse, ¿qué se puede hacer? ¿No? Y que creo que es la pregunta del millón, ¿no? Y creo que la respuesta va a depender mucho a quién le preguntemos. Tú y yo estamos aquí, entonces seremos nosotros quienes respondan esta pregunta, pero sí creo que es una pregunta cargada, pues, ¿no? sí, Es una pregunta que trae ahí implicaciones sobre alguien más, además de la persona que consume. No claro. sé tú qué piensas. Sí, claro. Ay, creo que es más bien, eh, pues, entra mucho el tema de uno ser bien honesto con uno mismo, ¿no? O sea, porque yo podría decirles, y lo he dicho incansablemente, sí, es como, pues, si no quiere, que la viva, ¿no? O sea, que tenga sus consecuencias, que pida la ayuda, que toque fondo, pero siendo bien honesta, yo como familiar, yo no sé si lo podría permitir, ¿no? O sea, dejar que mi familiar viva su consecuencia y toque su fondo y esté al borde de la muerte. Híjoles, es muy complicado. Es cuando hay este factor, lo decía hace rato, ¿no? La parte de la emoción, la parte del cariño, pues la convivencia, el amor, sí, pues es muy complicado. Pero creo que al igual que el adicto que se autoengaña, la familia también se autoengaña, ¿no? Y viene y le dice, es la última vez, sí, y si no quieres, olvídate de mí, yo no voy a saber nada, no voy a saber nada de ti, ¿no? Y siguiente escena, pues, ¿qué pasa? O sea, el adicto recae. Sí, la familia, ¿qué hace? Pues vente, mijito, a la casa, tu taquito, aquí tu camita y lo que sea. Entonces, las palabras que uno emite, pues se vuelven mentiras, ¿sí? Y ahí estamos en esa dinámica, ¿sí? Entonces, muchas veces se les comenta a las familias, pues no digas que no lo vas a rescatar o no lo vas a meter a la clínica, no digas que lo vas a anexar, porque muchas veces no es cierto que lo vas a anexar, ¿sí? Entonces, es muy, muy complicado. Yo lo veo aquí, sí, con pacientes que hay temporadas, rachas, meses que no quieren, sí, que viene el síndrome de la abstinencia, ¿no? Que viene de quiero consumir o incluso el voltear a ver y decir, pues no tengo nada y enfrentarme a esta realidad que no quiero y entonces vienen las ganas de consumir, sí, y no quiero recuperarme y dile a mi familia que no me quiero recuperar, pero pasan 3, 4 días y se les pasa. ¿Sí? O sea, pasó esa crisis y vuelven como a este querer, ¿no? Algo que sucede con las familias, pues es justo, ¿no? Como vamos a esperar a que quiera cuando el paciente esté intoxicado, ¿sí? Híjoles, va a ser bien raro que el paciente quiera una recuperación cuando esté intoxicado, ¿no? Sí, y cuando pide la ayuda muchas veces en esos 3 minutos tú tienes que hacer algo y es casi imposible hacer algo en 3 minutos. Muchas veces se esperan a 3, 4 horas y el paciente se desapareció. Entonces, yo así como desde la experiencia es, pues dale oportunidad a tu familiar, ¿sí? A que pase esa crisis de que no quiera y que luego sí quiera, pues, ¿sí? La realidad es que no los dejamos tocar fondo muchas veces, ¿no? O sea, yo he escuchado familias que sí dicen, ¿no? Como, no, yo sí le cerré la puerta, yo ya no lo recibí, sí tocó fondo y pidió ayuda y se la di, pero con ciertas condiciones y es directo a la clínica, ¿no? Sí.
pero muchas veces en ese inter, pues el paciente se muere, ¿no? Y hubo un caso de una familia que pedía ayuda y pedía ayuda y pedía ayuda, y pedía ayuda, y cuando la última vez que me mandó mensaje fue, pues no, ya no necesito la ayuda porque justo, ¿no? Mi familiar pues murió, ¿sí? Entonces, esas cosas sí suceden. Entonces, mi invitación es más que preguntarnos qué hacer si la persona adicta no quiere, pues ser honesto y decir, a ver, yo estoy lista para que mi paciente no quiera, si mi familiar no quiera, o sea, ¿qué voy a hacer yo realmente, no? O sea, ¿cómo estoy yo emocionalmente? ¿Sí? Prepararnos, ¿sí? Entonces, pues no sé si respondo, la verdad, ¿no? Porque insisto, esto es más complejo, pero aquí dentro de la institución, pues hay días en que los pacientes no quieren, ¿no? Y pasa, sí pasa esa emoción. El detalle es que no consuman, ¿no? El detalle es que en ese punto en el que no quieren y consumen, pues es muy complicado. Entonces, ser bien honestos. Yo, la verdad, a mí se me haría muy difícil no ayudar, ¿no? Aunque no me pidan la ayuda. Sí, si yo estoy viendo que mi familiar se está muriendo, se está haciendo daño, yo lo internaría, ¿sí? Y que creo que aquí es donde va a venir el proceso, ¿no? Como pues para no volver a estar en la situación de que no quiera la ayuda, pues aquí ahorita que la tiene, pues que la aproveche, ¿no? El tiempo que sea necesario, ¿no? Y que ahí es donde de repente titubeamos todos. Claro. Y creo que, híjoles, te decía yo, a mí me parece una pregunta bien cargada de muchos significados. Sí, Eh, yo lo que hago en el trabajo es eh, mm, no preguntar por qué no quiere dejar la droga, sino pues por qué se droga, ¿no? ¿Cuál es el lugar que está claro, teniendo esta sustancia, ¿no? Y que no sé, no sé si a nivel familiar, así, a lo mejor veo a mi hijo intoxicado y le pregunto, oye, ¿qué significa para ti estar drogado? No sé si eso va a ocurrir, pero a nivel de intervención, creo que es bien importante reconocer el lugar que está teniendo el consumo en la vida de la persona, claro, ¿no? Y eso, como bien dices, nosotros en tratamiento, pues estaremos ahí un buen rato con una persona que no quiere dejar de drogarse y decir, bueno, ¿qué más podemos hacer además de decirle no te drogues? ¿No? Y que creo que eso también es bien importante, ujú, ¿no? O ujú, sea, como, cuáles son insisto con el tema del martillo, pues cuáles son las otras herramientas que tenemos? Pues bueno, háblame de ti, háblame de tu vida, háblame de tu dolor, ¿no? Y creo que de repente hay que descubrir por qué el consumo es indispensable, ¿no? Más allá de este tema de la dependencia física, ¿no? Es claro, decir, ¿por qué es indispensable para ti drogarte? ¿Por qué no hay otra estrategia para divertirte, ¿no? ¿Por qué no hay otra manera de mitigar tu dolor? ¿Cuál es tu dolor? ¿No? claro, Pienso que eso es importante, ¿no? Y en ese sentido, Ed nos hizo una pregunta hace rato también sobre sustancias, que creo que vale la pena atender, ¿no? O sea, si nos dice, tratamiento para dejar la cocaína, llevo años, 9 años y últimamente bajé demasiado la ingesta de consumo, pero cada 20 días recaigo, siento esquizofrenia y me pongo mal, puedo tomar algún fármaco para controlarme y dejar esto. Gracias, Ed, por tu pregunta, pero lo mencionábamos hace rato, ¿no? O sea, no creo que vaya a ser tan sencillo como eso, ¿no? Y que creo que obviamente... Insisto, si vamos caso por caso, hay sustancias que son altamente adictivas, que generan una dependencia, que tienen un efecto en el cuerpo y en el sistema de recompensa del cerebro, y va a ser difícil, pues, ¿no? Pero creo que, no sé tú cómo lo veas, ¿no? A claro, mí me parece mucho, y es una postura que es bien controversial, que es la postura de la reducción de daños, ¿no? mm, Que justamente no está haciendo esta apuesta de la abstinencia total, sino está diciendo, bueno, si ya tenemos estas consecuencias en nuestra vida, si ya tenemos este deterioro orgánico, social, de interacciones, pues bueno, lo que sea para hacerlo menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que nos comparte, pues es esta idea de que, pues a lo mejor reducir la forma en la que está consumiendo puede, en su caso, ayudar. Tú no sé cómo leas la pregunta. claro, sí, algo que menciona y que lo platicábamos en la semana, creo que con Daniel, ¿no? El tema de la recaída,
¿sí? O sea, la realidad no, la realidad es que no estás recayendo constantemente, ¿no? La realidad es que hay un consumo, hay un patrón, ¿sí? Cada 20 días, ¿no? Ese es un patrón de consumo de sustancia, ¿no? Entonces, no es como que estés en una recaída, sino como tal estás consumiendo sustancia. A lo mejor sí es menos la cantidad que consumes, sí, a lo mejor eso, ¿no? Los días que consumías, pues a lo mejor pues ya es cada 20 días, si a lo mejor no es todos los días, sin embargo hay consecuencias, hay esquizofrenia, sí, hay, me imagino que hay paranoias, delirios, no sé, ¿no? Entonces, pues qué tanto estas consecuencias o estos síntomas de tu consumo o del consumo, sí, pues no están siendo suficientes para poder detenernos. Y ahí es donde hablamos de un tema de adicción. Si el querer o tener los motivos suficientes para dejar de consumir y no poder hacerlo, ¿sí? Ahí estamos hablando de una situación, pues, de una enfermedad de la adicción, algo que no estoy pudiendo controlar, algo que realmente no estoy pudiendo, pues sí, dejar, ¿no? O sea, veo que me hace daño y no puedo dejarlo. Entonces, pues ahí en ese tipo de casos, pues sí, la sugerencia es pues vivir esta contención para vivir una desintoxicación, ¿no? O sea, vivir el síndrome de abstinencia, sí, y empezar pues este trabajo, justo lo que mencionabas, Diego, ¿no? Como revisar cuáles son los motivos por los que consumes sustancias, no nada más centrarnos en que la droga es el consumo, ¿no? Digo, la droga es el problema. Hay este ejemplo, ¿no? Puedes tener muchos kilos de cocaína ahí y no le hacen daño a nadie, ¿no? Es como, ahí están, ¿sí? Pero la persona que los consume, el motivo por el que los consume, pues ahí es donde está el tema a tratar, ¿no? Entonces, pues yo creo que más que verlo como estar recayendo, pues también es reconocer que hay un consumo y hay una adicción. Sí, Claro. Y bueno, para responder concretamente la pregunta, por supuesto que hay fármacos que pueden atender ya sea los síntomas de abstinencia o los síntomas de esquizofrenia, delirio, etcétera, etcétera. claro. ¿No? Entonces, me gustaría que eso quedara claro también, porque de Sí, sí, repente sí. decimos, ay, pues el manual esto y aquello, y que creo que tiene que ver con una visión crítica de la clínica de las adicciones, o sea, entender que no son magia los tratamientos farmacológicos. Sin embargo, son muy útiles, ¿no? Que Sí, los claro. manuales están ahí y que tienen ahí sus límites, pero hay que tenerlos y hay que tener un diagnóstico y hay que tener todo un cuadro como para intervenir. Esto es importante, esto es bien importante porque no me gustaría que se malinterpretara esta idea de que pasamos por alto. Insisto, creo que tenemos que tener todas las herramientas posibles, Claro, ¿no? Entonces, creo que el tratamiento integral de las adicciones va a incluir, por supuesto, o sea, la primera recomendación que yo le haría es tal vez consultar a un psiquiatra, ¿no? Para que vaya revisando sus síntomas y que no se automedique, ¿no? Que claro, si el medicamento es controlado, pues tenga una receta, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, claro. creo que esto es, no creo que esté más decirlo, ¿no? Sí, Pero claro. habiendo dicho todo esto, el tratamiento farmacológico no necesariamente va a atender el motivo de fondo de la adicción, ¿no? Que Y que creo que es justo, ¿no? Justo, hay personas que, pues, el tema de la heroína y la metadona, ¿no? O sea, hay gente que dejas de consumir heroína, utilizas este fármaco, utilizas la metadona, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues, te haces adicto a la metadona, ¿sí? Es como no atiendes, ¿sí? El problema de fondo, ¿sí? Y entonces tu adicción se mueve, ¿sí? O esta conducta adictiva se mueve justo a la sustancia y pasa con otro tipo de benzodiazepinas, que pues finalmente son fármacos para tu bienestar, pero justo el tema de la conducta adictiva que no se atiende, ¿sí? El tema de las emociones, el tema del sistema, todas esas cosas, pues desarrollas o la adicción se manifiesta de esa otra forma, ¿no? sí. Creo que de repente llegamos a conclusiones, a lo mejor, no sé si son obvias o no, pero creo que es la mayor cantidad posible de herramientas, la mayor cantidad de posturas que tengamos a la mano, la mayor de cantidad de consideraciones que podamos tener para reducir a la mayor cantidad de riesgos y maximizar la posibilidad de éxito, es a lo que nos dedicamos. Y creo que fue un poco de lo que queríamos compartir con ustedes. Melissa, te agradezco mucho el tiempo, mucho la información. La verdad, yo me nutro cada vez que te escucho de tu experiencia, de tu trabajo. Eh,
¿Hay algo que le quieras compartir a nuestra audiencia el día de hoy antes de despedirnos? Pues, lo que siempre les digo, o sea, como todos somos parte de esto y es importante atender nuestra parte, ¿no? Enfocarnos en cuál es mi responsabilidad y no querer seguir, resolviendo o tomando la responsabilidad que le toca a la otra persona, ¿no? Trabajen mucho en ustedes, nos ayudan muchísimo. Las familias de la gente que está aquí, que cuando trabajan nos ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, y lo mismo, o sea, personas que estén, que no formen parte de Casa Body o que de esta otra manera, sí, pues también el atenderse te puede ayudar mucho a, pues justo cuidarte, tus relaciones con otras personas, sí, la interacción si tienes un familiar con adicción, sí, y pues nada más creo, ¿no? Como enfocarnos mucho en nuestro propio proceso, entender que somos pues, seres sociales, que pertenecemos a un sistema y es importante vernos de esa manera, ¿no? Como de qué manera esto me afecta, ¿no? Y yo cómo afecto. Sí, claro. Bueno, pues te agradezco mucho, mucho, Melissa, que hayas estado acá. Espero que se repita, espero que no sea debut y solo debut y despedida. Y pues nada, a la gente que nos está viendo, como parte de esta postura que nosotros tenemos ante las adicciones, pues claro que pensamos que la comunicación pública de estas ideas, no poder conversar con ustedes, responder preguntas, también puede ayudar a atender el tema de las adicciones de una manera más amplia, más comprensiva, que reconozca pues que no son enchiladas, que no es cualquier cosa y que vale mucho la pena la información, vale mucho la pena conversar, hacer preguntas, estar cerca al final del día, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. En 14 días nos vemos en una nueva conferencia virtual de Casa Boy Adicciones y pues nada, muchas gracias y que estén muy bien todos. Muchas gracias, bonita noche.